Lombardi, primeras impresiones de lo general y después vamos a cuestiones particulares. Bueno, en lo general creo que la base de lo que se está conversando es despejar incertidumbres. Nosotros en una democracia occidental moderna, cada desafío que implica un proceso eleccionario, y este es el mejor sistema que los hombres hemos aprendido a convivir, la democracia, pero una democracia moderna, después analicemos el caso argentino, pero en cualquier democracia moderna, la posibilidad de un cambio con la velocidad de circulación de la información y en particular con las repercusiones que eso tiene en los mercados financieros, cuando tiene posiciones muy disímiles, genera incertidumbres. En el caso de la Argentina, que obviamente tiene una economía más vulnerable que otras economías del mundo, era imprescindible generar algunas certezas hacia el futuro. Y yo creo que este es el diálogo, este es el enfoque de los 10 puntos que propuso el gobierno, que son abiertos, que puede haber más puntos, pero básicamente es despejar incertidumbres hacia el futuro, despejar incertezas y tratar de ofrecer una posición no unánime, porque obviamente la democracia implica variedad de posiciones, pero sí algunas certezas con respecto al mundo y a lo que vamos a ofrecer al mundo en los próximos años. A mí me parece interesante, recojo un poco lo que decía Jorge, que todavía el gobierno no sabe bien cómo va a definir esto, pero teniendo tan cerca, y como lo tengo a Lombardi al lado, que tuvo tanto que ver con el expertise que les dejó el G20, que era bastante más complejo, digamos, que hacer un acuerdo de 10 puntos con todos los líderes del mundo en tan poco tiempo, y ahí hubo gente experta de la diplomacia que tejió ese comunicado final cuando no había habido comunicado en el anterior G20. Entonces digo, no se sabe por qué a esta altura el gobierno no puede definir cómo va a ser finalmente ese comunicado, porque en la medida que no lo definas, se empiezan a producir como zonas de confusión también en la oposición, porque ahí, por ejemplo, hace unos días, Labaña sacó casi era como una especie de intención programática de lo que él haría, y otros también piden otras cosas, y la verdad que no es pedir o de desear qué cosas van a hacer, sino decir, no, miren, es mucho más básico, en qué estamos de acuerdo, cosas muy básicas para decir, bueno, esta es una Argentina que cambie el presidente o no cambie, va a respetar cosas muy cruciales, ¿no? Entonces, entre medio se empiezan a mezclar como... Y creo que ahí el gobierno es el que tiene que clarificarlo rápidamente, ¿no? Tomando lo que dice Pablo y con respecto a la experiencia del G20. Acá el objetivo es despejar incertidumbres a futuro. Poner algunas certezas en la cual podemos coincidir. En el procedimiento del G20, bueno, obviamente yo participé activamente, aunque la negociación lo llevó el Sherpa y la Cancillería, no sabías a dónde terminaba. Lo que sí podías tener era dos posiciones. Ya te lo voy a sintetizar. Algunos países querían un comunicado un comuniqué, como se llama en diplomacia, muy contundente, aunque eso hiciera que otros países se descolgaran, en particular en los temas ambientales. Es decir, hasta dónde se refrendaba o no la posición de consenso de la COP21 de París. Entonces siempre tenés dos posiciones. Una es, voy con una posición muy fuerte que deja que algunos vagones se descarrilen, o trato de buscar una posición que, aunque no sea tan fuerte, concilie la mayoría posible. Bueno, obviamente, en la misma dinámica es lo que esto te lleva a un resultado o a otro. Lo que importa es la dinámica de la búsqueda de consensos. Acá me parece a mí mucho más importante a veces que los resultados finales es la dinámica del diálogo, la dinámica de decir, señores, en estas cosas nos podemos poner de acuerdo y esta es la agenda de los temas a tratar. Que como bien dijimos antes, no es una agenda cerrada, porque si el gobierno pusiera una agenda cerrada, se estaría condicionando demasiado el diálogo. No, el gobierno pone una agenda a la cual acepta que puede haber otras contribuciones. Ahora, yo tengo la impresión de que el objetivo y la dinámica de esta búsqueda de consenso fue cambiando en una semana desde que se conoció justamente el miércoles pasado. Parece que arrancó apuntando a los mercados, esencialmente a dar una sensación de previsibilidad, de estabilidad y demás, y que hoy el gobierno está de algún modo confortablemente sentado arriba de una discusión en la cual ha impuesto un tema a la agenda, que generó confusión en la oposición y que en este ida y vuelta de papeles, de puntos y demás, ha encontrado un espacio más cómodo que el que tenía cuando estaba acuciado por el dólar, una agenda mucho más compleja. Porque al final de la historia, si el objetivo era dar estabilidad hacia afuera, también hay un riesgo de que la no resolución de los 10 puntos con su consecuente firma o foto conjunta o la expresión que tenga
termine traduciendo en la idea de que, bueno, no se logró el acuerdo. Bueno, siempre tendrás un criterio de verdad. En todo caso, estás hablando de la verdad de lo que pasa en la Argentina. La verdad, ahora, nosotros somos optimistas. A nosotros nos parece que una mayoría de la dirigencia argentina va a actuar con responsabilidad. Lo decía el ministro Frigerio anteayer. Si ese arco es mucho más contundente, mejor. Pero lo importante es que vemos una amplia mayoría de la dirigencia argentina predispuesta a actuar con responsabilidad frente a los temas de Argentina. Sí, una información y después una pregunta para el ingeniero Lombardi. Hoy se habló, luego de la charla de Donald Trump con Mauricio Macri, más allá de lo que trascendió el apoyo a la agenda económica que tiene el gobierno de Cambiemos, de parte del presidente de los Estados Unidos, se hablaba, en algunos economistas se trascendía que dentro de ese diálogo se habló de la posibilidad de que si el año que viene la Argentina necesita más dólares, podría existir un crédito, lo que se conoce con la modalidad de swaps, de parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y no de solo el FMI. Esto como una forma de decir, mire, hay apoyo y si es necesario desembolsar, vamos a desembolsar. Esperá, ¿escuchaste algo de eso? Mira, yo te diría una cosa, me parece que, sobre todo en los temas financieros, anticipar movimientos, me parece que por lo menos no está en la agenda hoy. Pero sí te diría una cosa. ¿Vos tenés miedo de que si eso estaba ahí y arruines todo vos? No, y después Lombardi, arruinaste todo en un programa de televisión. Ya teníamos todo arreglado. No. Arruinaste todo. No, pero sí con respecto de nuevo a la experiencia que citaba Pablo Sirven con respecto al G20. El apoyo del presidente Trump evidentemente es un apoyo fuerte y decisivo. Pero la comunidad internacional en su conjunto está apoyando a la Argentina. La comunidad internacional, la variante Unión Europea en su conjunto está apoyando fuertemente a la Argentina. Países como China o Japón, pongo el tema Japón. Me reimagino mucha gente que a lo mejor no está de acuerdo con este gobierno, dicen, sí, prestan pero no invierten. Y como la daga de la frase, ¿no? Prestan pero no invierten. Claro, pero ahí vos tenés una diferenciación entre lo que puede ser el apoyo político y el apoyo de los privados. Bueno, o sea, claro, creo que el gobierno está consiguiendo, en términos de apoyo político de la comunidad internacional, yo creo ahí, honestamente, Hernán, que creo el apoyo de Trump es cualitativamente diferente al resto de los países. Trump es el que está diciendo en el fondo, pongan la plata con la Argentina, el resto está dando vueltas. Hay una diferencia sustancial en ese sentido. Ahora, Trump no puede poner una pistola a los empresarios norteamericanos para que vengan a invertir acá. Ahí rigen la ley del mercado y hasta que la Argentina no tenga las condiciones va a ser difícil. Pero esta versión de la posibilidad de que exista mayor inversión o préstamos de parte de la Reserva Federal también apunta a darle tranquilidad a los mercados. Mire que va a haber respaldo. O sea que Argentina va a tener respaldo el año que viene, que es un año difícil a la hora de cumplir con los compromisos que tenemos. Yo no lo escuché. Si así fuera, es una noticia realmente muy relevante porque hasta ahora no Estados está Unidos... oficialmente informado por el gobierno, pero sí lo he hablado con varios economistas que dicen tener esa información. Por eso lo doy como una versión. Pero es un rumor, ¿eh? Nadie esté por comprar la heladera ni nada, porque no está la plata. Si no es oficial, no es una información, pero sí un rumor que por algo trascendió. Digamos, uno entiende que intencionalmente puede haber trascendido. La pregunta es para el ingeniero Lombardi, si en caso de que el kirchnerismo, Cristina, quien sea, o al delegado que mande Cristina, vaya al diálogo y diga, bueno, como dice el ingeniero, la agenda está abierta, vamos a acordar distintos puntos. Vienen con una propuesta como la que dio Máximo Kirchner, que coman a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, que es una chicana más que una propuesta. Vienen con una intención de, digamos, no con un diálogo serio. ¿Qué van a hacer ante eso? Bueno, ¿Cómo se van a plantar ante kirchnerismo que no va a venir tan suave como vinieron los gobernadores? Bueno, es evidente que la famosa frase se necesitan dos para bailar el tango. No es que porque vos tengas una propuesta la vayas a aceptar, porque si no vendrá propuesta de cualquier lado y vos mecánicamente aceptarías propuestas, hasta propuestas como yo la verdad que lamento lo que dijo Máximo Kirchner, me parece que está en una línea de poca empatía con la posibilidad de solucionar los problemas de los argentinos. Me parece que los argentinos tenemos problemas, estamos tratando de juntarnos para solucionarlo, no es el momento para ese tipo de broma. Bueno, pero allá él con lo que dice. Luciana.
A mí me parece que hay un juego de trucos del consenso. El que pone la carta del consenso sobre la mesa se queda del lado de la virtud política y ese es el gobierno. El que se queda al lado de la resistencia al consenso se queda del lado de la mezquindad política. Y en eso fue muy astuto el gobierno, en eso recuperó la iniciativa. Ahora bien, el gobierno no ha sido capaz de generar consenso adentro de Cambiemos. Y el principal riesgo que corre es que Cambiemos se divida y que en la Convención Nacional de los Radicales, y eventualmente el domingo, en las elecciones de Córdoba, si Mestre y Negri, que probablemente no ganen, introducen otro elemento de fractura dentro del radicalismo, tiene un enorme problema en la coalición con la que llegó al gobierno y todavía está gobernando. Entonces, ¿por qué creer que el gobierno es capaz de gestionar la Argentina con un consenso con extrapartidarios del extremo de Cristina Fernández de Kirchner cuando no lo fue con intracoalicionables como los radicales? Te voy a dar ahí cuestiones personales. Yo el viernes pasado estuve en Santa Fe con el intendente, con José Corral, que además es nuestro candidato a gobernador de Cambiemos, que yo creo que además, pese a los resultados, yo creo que tiene un enorme recorrido posible. Cambiemos Santa Fe con José Corral, que además creo que es un gran candidato y va a ser un gran gobernador de Santa Fe. Y José está totalmente, digo, para poner algunos dirigentes, totalmente pensando lo mismo que estamos pensando, en sintonía absoluta de lo que está pensando el Gobierno Nacional. Después podemos tener matices, pero en sintonía absoluta. Ayer estuve en Corrientes con Gustavo Valdés, gran gobernador de Corrientes, creo que le va a ir muy bien también al gobernador en Corrientes y a la coalición ECO Cambiemos en Corrientes. También hay una sintonía total. Hoy, mira, antes de venir para acá estaba escuchando, como siempre estaba escuchando La Nación Más. Estaba escuchando recién y estuvo Ricardo Alfonsín, me parece, en el programa anterior. Sí, y la verdad que yo lo escuchaba, obviamente es dentro, digamos, del sector radicalismo, quizás es que más diferencias se expresa, pero yo lo escuchaba con mucho, por ejemplo, con mucho respeto por la convocatoria. Por la convocatoria de los 10 puntos. No, pero yo estoy diciendo, está bien el respeto por la convocatoria, es fácil respetar la convocatoria de los 10 puntos porque es abierta, porque es intangible, porque está lejísimo todavía. Yo digo, lo concreto es que tienen un problema dentro de la coalición de gobierno, no generan consensos adentro de la coalición de gobierno. Entonces parecería marketing político plantear una coalición nacional cuando dentro, puertas adentro del gobierno, no lo están logrando. Pero yo creo que, Cambiemos, te lo digo con toda franqueza, Luciana, está más sólido que nunca. También en su diversidad. Cambiemos está sólido, tiene diversidad de pensamiento. Obviamente hay un tema en Córdoba. A ver, hagamos un pequeño paraguas sobre Córdoba, que tiene una situación local muy particular y que la tiene hace muchísimo tiempo. Pero en el resto, yo personalmente recorro mucho todo el país y veo que los dirigentes al revés tienen un nivel, sobre todo en los niveles locales, intendentes, concejales, un nivel de compromiso conjunto que en algunos lugares la identidad Cambiemos supera la identidad UCR, identidad PRO, identidad Coalición Cívica. La Convención Radical, la Convención Nacional Radical se ha ido cambiando de fecha y corriendo de fecha por temor a una fractura que afecte a Cambiemos. Yo creo que la Convención Nacional Radical va a ratificar el apoyo a Cambiemos. Pero se ha ido corriendo de fecha por eso también. Yo ahí me pongo, vos sabés que yo he sido afiliado a la Unión Cívica Radical y obviamente tengo mi proveniencia en términos de valores, de los valores democráticos del radicalismo, a los cuales respeto y quiero, en todo caso, en los cuales he militado desde joven. Vos sabés que la composición de la Convención Nacional, yo digo, nos preguntamos nosotros mismos, ¿cómo es la composición? No sé, que es una composición muy particular, enormemente, ¿cuántos convencionales hay? Sería la pregunta. ¿Cuántos convencionales radicales hay? No lo sé. Por eso, en un caso interesante para analizar. El Comité Nacional tiene 4 delegados por cada provincia. Es una composición parecida al Senado, digamos, es equirrepresentativo. En cambio, la Convención Nacional tiene tantos convencionales como diputados más senadores tiene la provincia. Bueno, la provincia de Buenos Aires, tiene 72. Claro. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos a veces con decir quiénes son los convencionales y sobre todo con prever resultados. Yo creo que la convención va a aprobar largamente la Alianza Cambiemos. Bien, ¿qué hacer con Lustó, que volvió repitió la presentación de su libro, que él cree que se tiene que ampliar hacia La Baña y hacia otros lugares que hoy no existen? ¿Qué harían con Lustó? No, nosotros no hablemos de términos personales, pero sí estoy convencido. Aquí hay 2 cosas que no se deberían mezclar, para ser bien conceptuales. Uno es los 10 puntos del gobierno que plantea despejar incertidumbres.
Eso no tiene un correlato electoral. No es un correlato electoral. Bueno, pero yo te hablo de otra cosa, y es que se dice, por un lado, que está que respeta mucho Macri la opinión de Lustó y es como un referente ahí. Y por otro lado, este referente está planteando algo que tiene que ver con un cambio completamente hacia otro lugar de la composición de Cambiemos. La composición de Cambiemos. No es un periférico. Como Cornejo, ¿no? Abrir la composición. Tenés gente importante diciendo hay que abrir. La composición de Cambiemos actual, yo creo, dado las circunstancias que la que tenemos, es, obviamente siempre uno quiere sumar y crecer, pero yo creo que la composición de Cambiemos actual es con la cual vamos a ir a la contienda electoral. Yo no tengo dudas de eso. Escuchen esto, que es el título, edición en vivo. O sea, el equipo no me fuiste llevando, me va llevando, pero me va llevando. Claro, señor. Nos pagan por título. Acá en el diario es por título. Yo nunca me entregaré a un psicoanalista. Prefiero a los periodistas, son más llanos. O sea, se va el partido de octubre, se juega con este equipo, variante más, variante menos. Que no hay ya está, no hay una apertura. Me parece, yo creo que vamos así, que además es una fuerza sólida y que tiene todas las posibilidades de ir para adelante. Igual en el tema Lustó hay como un enigma, ¿no? Es como un líbero que juega con un pie adentro, un pie afuera, siempre fue un poco su expertise, ¿no? Pero como decía Diego, también con mucha tolerancia por parte del presidente, ¿no? Es una figura que está ahí, que no define, pero que tampoco, en los términos de la política tradicional, es inédito. Pero está muy bien, te agradezco, Pablo, la cuestión de la política tradicional. Nosotros creemos que el siglo XXI cambió la naturaleza del poder, que estas fuerzas tradicionales que hicieron muchísimo bien en muchos casos a la Argentina y al mundo, porque no hay democracia sin partidos políticos, hoy se han vuelto diferentes. Defienden una serie de valores, pero tienen, digamos, membranas de permeabilidad distintas a las que tenías antes. Yo cuando en el radicalismo te ponían el radicalómetro, acá algunos lo saben muy bien, te ponían el radicalómetro, si no te llevabas a veces el Leandro Hipólito, o no tenías un pariente, te costaba dosaje avanzar. En sangre, ¿no? Es cierto. No, ahora se puede hablar perfectamente. Martín Lustó fue nuestro embajador en Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente deposita su confianza en él. Ahora, forma parte hoy, él lo dice, él no forma parte, por ejemplo, de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, puede ser que lo forme, pero y puede ir Larreta a la presentación de su libro. Y puede ir perfectamente Larreta y Rogelio, y fueron, y está muy bien. Ahí me da la impresión... Pero insisto con este punto, la permeabilidad de las organizaciones políticas del siglo XXI no es la misma permeabilidad drástica que la que tenían en el siglo XX. Parece que hay como dos interpretaciones respecto del sustento político del gobierno. Todos interpretan que en un eventual segundo mandato, si Macri es reelecto, no le alcanza con lo que tiene. Un poco la propuesta me parece que el presidente está buscando, es decir, primero ganemos y después convocamos desde Cambiemos al resto de la fortaleza y no desde la debilidad. Exacto. Pero hay un sector que te está planteando que, primero, ojo que no llegás a ganar con esto, ampliemos ahora, no después. Y la segunda cuestión es, abramos como si fuera una estructura de pares, cuando el gobierno está diciendo ganemos y después convocamos desde la fortaleza que te da la elección. Yo creo que acá está la discusión principal entre lo que plantean Lustó, Cornejo, con respecto a lo que plantea Macri. Porque de hecho, lo que han venido conversando puntualmente entre el presidente y Lustó gira en torno de esto. Es decir, ¿cuándo aparece esta convocatoria? Si es antes de la elección o después, y cuál es el rol de las otras fuerzas. ¿Acompañan a una fuerza ganadora o se integran electoralmente? Da la impresión de que cada día que pasa, la opción Cornejo-Lustó es más difícil, te queda muy poco tiempo, pero no es menor la preocupación que hay dentro del radicalismo y la amenaza que implica la figura de Labaña para algunos sectores radicales. Yo digo una cosa respecto a este punto, que sí, en todo caso, yo fui ministro de Cultura del presidente Macri cuando era jefe de gobierno, del primer día hasta el último. Entonces conocí perfectamente cómo evolucionó eso. El segundo mandato de Mauricio en la ciudad fue mucho mejor que el primero. Los ciudadanos pudieron disfrutar de todos los esfuerzos que hemos hecho primero. ¿Se acuerdan? Pero eso es pensamiento mágico, que el primero, ahora el segundo... ¿A vos te parece mágico? Pero, me parece absolutamente racional. A ver, dame un dato duro de por qué un segundo mandato
por una cuestión transitiva con lo que pasó en la ciudad, sería automáticamente mejor de empecemos. Macri? Primero porque ahora tenés datos de verdad que cuando heredaste no tenías un dato de nada. No sabes ni la pobreza, ni la desocupación, no sabías nada de la Argentina. Segundo punto, los números van a estar más ordenados. Va a estar ordenado, a mí me gusta saben hablar de los superávit trillizos, ni de los gemelos, porque ahora va a ser ordenado en la cuestión fiscal de la nación, la cuestión comercial, es decir, las exportaciones menos las importaciones, pero también las provincias. Vos tenías 10 provincias que no podían pagar los sueldos a fin de diciembre. Vas a tener el sólido respaldo internacional que describimos hasta ahora expresado en contante y sonante. Pero tenés la religión argentina, que se llama consumo, la tenés debilitada. Y la gente entra a rezar a los negocios y a encontrarse, no con Dios, pero con algo. Y ya lo básico, te estoy diciendo, alimentos, está complicado. No está claro que esa vuelta del consumo llegue en poquitos meses. Es más, todos los días tenemos la noticia de alguna empresa conocida fuerte que cierra o da licencia con vacaciones a sus operarios. Vos fíjate que el gobierno, consciente de esos temas que tenemos, hace 3 semanas ya, pero ya implementado cada vez con más claridad, largó todas estas medidas que llamamos de alivio para algunas situaciones, particularmente, obviamente, los planes de crédito, volver a la hora 12, los precios cuidados ahora enfocados en 64 artículos, y eso ha dado resultado. Y tiene consenso, y la gente lo valora. Digamos, no pensemos que eso la gente no lo valora. Aparte, por supuesto que el consumo es importante, pero los seres humanos, todos, tenemos una dimensión, llamémoslo crematística en términos de consumidores, tenemos una dimensión como ciudadanos. Y somos todo a la vez, somos ciudadanos y somos consumidores. Y en las dos lugares nos va a ir mejor en un segundo mandato. Bueno, bien, yo quiero contar otra cosa. Mientras tanto, Cristina ya debe tener todo listo lo que va a decir mañana en la Feria del Libro, que va a ser el epicentro, muchos suponen, de, no sabemos si un lanzamiento, pero por lo menos de una fuertísima insinuación. Si no, va a defraudar. Nadie pondría, me parece, pantallas gigantes para presenciar en masa un renunciamiento histórico. Nada hace suponer eso. Digo, ¿cómo están ustedes con respecto a esto que empezó con el libro, que se va a transformar en un fenómeno editorial y que esta mañana en una feria del libro, digamos, en donde, por ejemplo, a Pablo Abeluto le dieron la espalda? Sí. ¿Puedo empezar con un elogio? Lo que quieras. Aunque sea, está bien, a mí me gusta, que hablemos de ideas. Que hablemos de las ideas que expresa Cristina Fernández en su libro. Prefiero hablar de ideas y no de personas. Es mejor. Por lo tanto, que haya expresado sus ideas en un libro es mejor. Ahora, primer punto, ahora vienen todos los peros. Ahora, esas ideas nos parecen anacrónicas, agresivas, que vuelve al tono de la unanimidad de pensamiento. Cuando la querían vender como la leona herbívora, apareció la leona recargada con los colmillos. Las ideas del libro, las ideas que se expresan en el libro, yo invito a leerlo, los que lo quieran leer, me parece bueno leerlo. ¿Por qué? Porque mejor hablar sobre un tracto de ideas que hablar sobre las personas, si alguien es bueno o malo. Ahora, todas esas ideas juntas realmente son las que desde nuestro punto de vista han construido o cimentado la Argentina de la decadencia. Esos son, cuando pones todos los valores juntos del libro de Cristina Fernández, es la ideología de la decadencia y que además conlleva un sesgo autoritario pocas veces visto. Hernán, pero en términos de encuestas está a la par que Macri, de manera que hay un núcleo duro de la Argentina que sigue adhiriendo esas ideas. ¿Ese es una derrota del cambio cultural del gobierno? No, a ver, yo te diría lo siguiente. En el peor momento, en el momento de los bolsos, digamos, en el momento del señor López con los bolsos en el convento, en el momento que vos veías todas las atrocidades del Ministerio de Planificación, Cristina Fernández mantenía un 25%. Existe una parte de la Argentina que piensa así, y yo te diría, lo respondería con otra pregunta. ¿Quiénes son los conservadores en Argentina? ¿Quién es el verdadero conservador? ¿Quiénes son los que quieren conservar la decadencia de Argentina?
Bueno, es esa fracción es la fracción de la Argentina, que es una fracción con la cual uno no coincide en nada, pero no puede dejar de reconocer que existe. Si uno no reconoce que existe, estaría omitiendo una parte de la Argentina. Y a mí me parece que cada vez que los argentinos quisieron omitir una parte de ello, no fue mal. Ahora, yo con respecto al libro de Cristina tengo una duda. Lo hemos discutido con Diego acá en reunión de producción varias veces. Cristina hace todo para ser candidata, pero uno lee el libro, parece más un legado que una plataforma de lanzamiento. Digo, el libro de Cristina, yo lo entiendo Sí, como un legado, mire, este fue mi gestión y esto es lo que yo defendí y esto es lo que me pasó. Sí, pero no parece ser algo de pero lanzamiento. no es el texto de alguien que se retira, no son mis memorias. Es muy bélico, ¿no? Sí, yo creo que Radicalizado. hay un par de ¿Y guiños cómo allí. capta Cristina lo que le falta? Porque podrá medir 30, 35. ¿Cómo capta ese 15% con esa dureza No, que no, manifiesta? No, eso No se yo lo creo que propone. igualmente yo creo que Diego se va a desilusionar mañana. Yo no soy tan optimista que haya tantas señales. Creo que el evento va a ser el hecho político. Me da la impresión de que ya se va a basar en el libro. No sé si va a dar tantas pistas. Creo que va a tener militancia fuerte, mucho fervor, reencuentro público. Eso y el discurso de una hora y pico es suficiente para que ella se reinstale públicamente y siga jugando esta estrategia que le está yendo muy bien, que es jugar con el enigma. Tiene tiempo por delante, complica el resto y le sale bárbaro. Ahora, el gobierno debería hacer alguna autocrítica en el sentido que ese 25 que vos decís de ella fue creciendo, y si fue creciendo es porque no es solamente un núcleo duro, sino que muchos que incluso no eran núcleo duro y que incluso votaron al macrismo empiezan a tener nostalgia. ¿Y tienen nostalgia de quién? ¿De Cristina? No, tienen nostalgia del consumo que tenían. Artificial, se regalaban las tarifas, no se hacían caminos, no se hacían cloacas. Bueno, ahora en estos días está en cuestión si hicieron más cloacas o no. También empezó eso a discutirse. Ahora con esta científica que fue al programa de televisión, un concurso, bueno, si el CONICET no está dando los subsidios a tiempo. Es decir, hay una cantidad de cosas que hace que haya nostalgia, porque en ese momento o no se notaba o efectivamente había más plata en el bolsillo, ¿no? Pablo, el cambio de la Argentina, yo siempre, permíteme una reflexión un poquito más larga. Cuando venís de proveniencia radical, decís la decadencia empezó con el golpe del 30. Se acabó la democracia, el golpe de Irigoyen es el inicio de la decadencia radical. Cuando venís de una procedencia peronista, muchos dicen, no, la decadencia empieza con la Libertadora en el 55. Todos, creo que en general el arco político democrático coinciden que el 76 fue el inicio de una larga y desastrosa noche de la Argentina y de decadencia. Lo interesante de este punto es que nadie discute la decadencia. Te pueden discutir cuando empezó, pero nadie te discute ¿Por qué no la la pregunta de frenaron? Vargas Llosa, cuándo se jodió el Perú. Claro. Entonces, a tremenda decadencia, uno tiene que identificar claramente cuáles son los factores que quieren conservar esa decadencia y cuáles son los factores que quieren cambiar. Y me parece que esa es la discusión. Por supuesto que yo te voy a tomar, ¿cómo no te voy a tomar? Que ahora que tenemos números de verdad, te puedo mostrar la caída de la industria interanual y también te podría decir, efectivamente tuvimos problemas serios con lo que pasó en el mundo, y es la verdad. Y tuvimos problemas serios con la cosecha, y es la verdad. Y a lo mejor nosotros cometimos un error de exceso de optimismo, y también es verdad. Pero lo que no podemos, lo que yo creo, y por eso tenemos enorme confianza en lo que va a pasar en las próximas elecciones, que la voluntad de cambio de los argentinos sigue intacta. Que la voluntad de cambio de los argentinos sigue intacta. Algunos apretando los dientes, algunos diciendo, pero estos tipos, ¿a dónde nos están llevando? Pero nadie va a querer volver atrás a la orilla de la cual salimos. Bueno, muy bien, vamos ya a ir redondeando, podríamos hablar 2 horas más y ir y venir con los datos y las interpretaciones políticas. Usó corbata hoy, ministro Lombardi, que no ¿Por qué anda vine? siempre con corbata. No, ¿Por qué vine a este ámbito La tan pregunta es si la respetable? corbata es porque mañana va a ser condecorada en la Embajada de Francia. No, bueno, eso no es eso es un honor, esos honores. Si mañana yo ya tenía el primer rango de la Legión de Honor, que es caballero, y mañana para mí es un altísimo honor realmente que la República Francesa me dé el cargo de oficial de la Legión de Honor mañana. La verdad que estoy satisfecho, a mí me gustan mucho esas cosas. ¿Le dan plata? No, pero ¿vos veías dibujitos animados de chico? A Patán la medalla. Patán, ¿viste? Patán y Pierno de Avión decían, meda. Eso es lo que más me gusta. ¿Va el presidente Macri mañana? Presidente, yo hablé con el presidente y estaba muy entusiasmado por ir. Para mí sería un altísimo honor que me acompañara el presidente en eso. La verdad, para mí es emocionante y lo siento como reconocimiento. Bien, sí, es muy una probable que vaya muy presidente. cortita, Lombardi, es
¿cuándo se podría bocetear un texto final? Pablo largó con el G20, que tiene un comunicado final en donde están todos o una parte, el consenso total o al menos parcial. ¿Cuándo creen que se podría cerrar algún documento? Pues si no, es como dice Jorge Liotti, es la tabla de surf y van ahí con las olas y van ganando tiempo. Una fecha. Leo la noticia. Yo no coincido con una cosa que creo que publicaron varios diarios hoy, que decían, no, el gobierno quiere estirarlo porque le conviene. No, el gobierno lo que quiere es despejar incertidumbres. Esa idea de decir, lo estiro porque estamos en una posición cómoda y entonces lo hacemos como de chicle. ¿Tienen en la cabeza cuánto tiempo dura esto? A mí me parece que no lo tenemos en la cabeza. Lo que importa, obviamente, es al momento de que se defina el escenario electoral, debiera estar lo más cerrado posible. Bien, gracias. A la vuelta hablamos con Gustavo Carabajal, ustedes lo conocen, de algo que pasó saliendo de Rosario, una fuga cinematográfica de presos violenta. Y también Jorge Liotti nos va a hablar de lo que va a ser clave, que es lo que pasará en Córdoba. Son elecciones trascendentales para lo que viene, ya después de una tanda.